Apocalipsis y la iglesia Filadelfia. Quienes vivían en Filadelfia, igual que en las otras iglesias, una gran comunidad de judíos y no judíos. Habían allí muchos judíos, habían creído mejor en el evangelio de Jesucristo. Sabemos que el pueblo judío es muy creyente en Dios, pero hoy en día en la actualidad no todos creen en Jesucristo. Esperan el Mesías que ya vino. Entonces en ese tiempo igual había allí una comunidad judía que creía y otra que no creía. Por eso es que el libro de Apocalipsis utiliza mucho el lenguaje del Antiguo Testamento, porque ellos lo conocían. Y cuando el Señor hablaba y tomaba o hacía referencia a algo que había sucedido, ellos lo entendían. Y hoy nosotros poder entender qué está sucediendo, qué estaba sucediendo y cómo el Señor nos sigue hablando. Con esto en mente, entonces, vamos a empezar. Apocalipsis capítulo 3, verso 7. Dice la palabra: escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno ¿qué? Abre. Y ninguno abre. Cada verso hay que estudiarlo. Cada verso hay que profundizar un poco allí. ¿Cómo empieza allí la carta? El Señor Jesucristo presentándose como el santo y el verdadero. El propósito de Dios, que es Cristo Jesús, se revela ante ellos y le dice: yo soy el santo y el verdadero. Aquel que el Padre hablaba, aquel que el Padre anunciaba, Él es el santo y el verdadero. Amada iglesia, Jesucristo es el santo y el verdadero. No hay otro Dios, no hay otro santo, no hay otro verdadero. Y eso para nosotros es gratificante, maravilloso, poder saberlo, entenderlo, porque sabemos que en Él estamos, en Él habitamos y Él habita en nuestro interior. ¿Cuántos dicen amén? Ahora toma otra referencia y dice: el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Entonces la gran pregunta es: ¿por qué estas palabras? ¿Por qué el Señor Jesucristo le habla a la iglesia de Filadelfia, que nos habla a toda la iglesia en general? ¿Por qué estas palabras? Bien, vamos al libro de Isaías capítulo 22 para poder entender esta referencia. Isaías 22, 20 dice: en aquel día llamaré a mi siervo Eliakim, hijo de Hilcías, y lo vestiré de tus vestiduras y lo ceñiré de tu alabarte, y entregaré en sus manos tu potestad, y será padre al morador de Jerusalén y la casa de Judá, y pondré la llave de la casa de David sobre su hombro, y abrirá y nadie cerrará, cerrará y nadie que me ayuda. Ellos, ¡pum!, de una vez, me imagino que su mente se fue allá, a esa realidad. ¿Quién era este hombre? Eliakim. Pues bueno, el rey en ese entonces que estaba allí presente, ese rey tenía a alguien a su servicio, ¿sí? Y ese alguien no hizo las cosas bien. Entonces le entregó las llaves a Eliakim. Y miren lo interesante, él le da las llaves y él tenía la autoridad para que todo aquel que viniera a ver al rey, él tenía la autoridad de decirle: entra o no entra. Él tenía la llave del palacio, él podría abrir la puerta, él podía decir: Carlos, entra. Juliana, entra. María, entra. El rey quiere verte, quiere hablar contigo. Y él tomaba esa decisión. Entonces, enseguida ellos pudieron entender, y que tú y yo entendamos: Cristo, y Él es el único que nos da acceso al Padre. ¿Cómo tenemos acceso al Padre? ¿Cómo tenemos acceso, comunión con Dios? A través de su Hijo Jesucristo. Él se está presentando como aquel que tiene la llave, que abre, que cierra, y si Él abre nadie cierra, y si Él cierra nadie abre. Es decir, que para poder llegar a la salvación, que para poder obtener su favor, solamente es a través de nuestro Señor Jesucristo. Aquí se derriba entonces todo argumento, toda filosofía, toda doctrina de hombres que quieren colocar su mirada
en otra persona, en otra corriente filosófica o religiosa, porque sabemos que el único camino para poder llegar al Padre es a través de nuestro Señor Jesucristo. Claro, si en ese momento, en el lugar donde estaba leyendo la carta, había judíos que no habían creído, era un choque para ellos. ¿Por qué? Porque recuerden, ellos no creían en Jesucristo. Entonces, cuando Cristo está hablando por medio de esta carta, a través del Espíritu Santo, Él se está anunciando como que Él es el que tiene la autoridad. Yo soy el que abro la puerta. Yo decido quién entra y quién no entra. Aló. No somos nosotros. Es Él que por su Espíritu abre la puerta y nos escoge. Si tú hoy estás aquí, amada iglesia, es porque quiero pensar que el Señor ha abierto la puerta de tu corazón, de tu mente, para que Cristo pueda morar en tu interior. El libro de Juan, capítulo 14, verso 6, comúnmente lo mencionamos, dice: Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por el pastor. Por mí. Si no es por mí. No es por el pastor, no es por la comunidad religiosa, no es por un pensamiento humano, sino que es a través de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y ellos por qué necesitaban escuchar esto? Porque yo me imagino que de una vez los judíos que estaban ahí, repito, recordaron algo que el Señor Jesucristo, estando en vida, les dijo a los fariseos, a los escribas, a los que conocían la palabra, los que conocían acerca de la revelación de Dios, pero que efectivamente no se había hecho para ellos una realidad. Las siguientes palabras, el libro de Mateo capítulo 23 verso 13 dice de la siguiente manera: mas hay de vosotros, escribas, ¿y qué me ayuda? Fariseos. ¿Y cómo les dice? Hipócritas les dice, ¿no? Porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Ellos entonces recordaron, o en ese momento se acordaron de esas palabras. Entonces ahora sí entendemos lo que escribe el apóstol Juan y lo que el Espíritu Santo está dando a conocer. Y Jesús está diciendo: yo soy el que tengo la llave del reino. No es ningún hombre, ninguna denominación, sino que es Jesucristo el que abre la llave del reino, porque Él es el mismo reino. Aló. Amén. Y para poder tener esa comunión con el Padre es única y exclusivamente a través de Él. Entonces nosotros poder entender hoy, ¿no?, que el Padre quiere tener una comunión con sus hijos, pero es solamente a través de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quiénes han creído en Jesucristo? Amén. 2 o 3. ¿Quiénes han creído en Jesucristo? Amén. Muy bien. Solamente, amada iglesia, mírame acá, solamente el Espíritu Santo nos puede revelar esta maravilla, este poder tan glorioso. El propósito de Dios. El propósito de Dios, ¿cuál es? Que Cristo sea revelado. Amén. Si yo entiendo eso, yo debo tener conflictos internos en mi interior, pensando, eso lo hemos repetido muchas veces, pero es necesario afirmarlo. En mi interior voy a dejar de tener ese conflicto interno de que Dios tiene que obedecer a mi propósito y a mis caprichos, y que yo oro a Dios como una lista de mercado pidiendo cosas naturales. Yo te quiero decepcionar, estás perdiendo el tiempo, porque el único propósito de Dios es que Cristo sea revelado. Aló. Amén. Y todo lo natural y todo lo material, a todos, hijos y no hijos, nos dio la capacidad para trabajar, estudiar, buscar trabajo. Aló. Amén. Luego Él no es aquel que satisface mi propósito y mis deseos. Él es uno que tiene un propósito dado en su Hijo, revelado por el Espíritu de Dios, y ese propósito es el que me tiene a ti y a mí aquí en este lugar. Amén. Es el propósito de Dios el que me tiene a mí en este lugar. Amén. Amén. Yo sé que podemos decir: el Señor tiene grandes cosas conmigo, contigo. Sí, siempre y cuando estemos pensando en que esa vida se me vaya revelando. Porque si yo digo: Dios tiene grandes cosas conmigo, de una vez yo puedo pensar: ¿está Dios?
aplausos, firmando autógrafos, grandes cosas el Señor tiene conmigo, empresas multinacionales, y repito, amada iglesia, eso lo podemos conseguir, pero no es el propósito de Dios. Cuando hablamos, y quiero que lo entendamos, si yo digo, grandes cosas tiene el Señor contigo, grandes cosas Dios hará, ¿sabe a qué se refiere bajo la revelación de la palabra? Es que va a haber menos de nosotros y más de Él formándose en nuestro interior. ¿Aló? Ay, pastor, no, así no, pastor. Yo quería que grandes cosas era Hollywood, estrellas, aplausos. Grandes cosas el Señor tiene contigo y conmigo, amada iglesia. Otra oportunidad. Grandes cosas el Señor tiene contigo y conmigo. Pero si están pensando en qué, ¿no? Están pensando en esa vida, ¿no? Aleluya. Ahora, ese es el primer verso que vimos. Volvamos a colocarlo allí. En Apocalipsis 3:7, en ese verso, todo lo que pudimos allí revisar. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia: esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Ahora vamos al verso siguiente, 8, y vamos a estudiar el verso 8. En esta mañana continúa diciendo: yo conozco tus obras. He puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. ¿Por qué tenían poca fuerza? Porque al igual que las otras iglesias que hemos visto, que hemos estudiado, estaban siendo perseguidas, estaban siendo criticadas, estaban asesinando a los cristianos. Había los otros judíos que conocían todo el Antiguo Testamento de Génesis a Malaquías, pero no creían en el Señor Jesucristo. Y a esos judíos, que aquí que lo vamos a leer, que también en otra carta a otra iglesia le había dicho, son una sinagoga de Satanás. Quiere decir que van en contra de lo que el Señor Jesucristo quiere hacer. Entonces, por eso les dice: yo sé que ustedes en algún momento pueden estar, la palabra correcta es con poca fuerza. Yo sé que ustedes, esta ciudad ha tenido terremotos. Yo sé que esta ciudad ha tenido catástrofes. Yo sé que los tienen de pronto en poco, porque era una iglesia también, una comunidad muy pequeña. Y el Señor le dice: yo les voy a dar las fuerzas que necesito. Dice: yo conozco tus obras. ¿Yo conozco qué? Tus obras. Tus obras. Tus obras. Pastor, ¿cuáles obras? Si han venido de pronto siguiendo la serie que estamos viendo acerca de las iglesias, ya hablamos el otro día de las obras. ¿Cuáles son las obras que el Señor le interesa? ¿Cuáles son las obras que el Señor está viendo que verdaderamente agradan a Él? Y vimos que hay dos tipos de obras en el ser humano. Las obras que se manifiestan desde la vieja naturaleza, lo que conocemos como la carne: odio, envidia, avaricia, hechicería, brujería, ganas de vengarme, ganas de divorciarme, ganas de traicionar a mi pareja, ganas de golpear a mis hijos. Esa está. Pero hay la otra obra. ¿Cuál es la otra obra? ¿De quién me ayuda? ¿La obra de quién? Del Espíritu. Él está hablando de esa obra. Él no está diciendo a la iglesia de Filadelfia: yo conozco que ustedes dan alimentos, yo conozco que dan ropa al pobre. No. Él no está hablando de eso. Él está hablando: yo conozco que la iglesia de Filadelfia está manifestando el obrar del Espíritu Santo. En pocas palabras, el Señor les está dando un aliento. Está diciendo: bien, Filadelfia, van bien. ¿Hay problemas? Sí, hay problemas. ¿No eran perfectos? No, pero van bien. Porque el obrar del Espíritu de Dios está en ustedes. Por eso le dice: yo conozco tus obras. He aquí he puesto delante de ti una puerta, y ya voy a hablar de esa puerta. Dice: porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Entonces tiene la gran pregunta: ¿qué es lo que tú y yo tenemos? Y esto lo hemos estudiado y lo hemos visto muchas veces.
Y es necesario cada día más afirmarnos en esa realidad hasta que se nos revela la iglesia. Si hay congregaciones que se la pasan hablando de motivación, de riqueza material y déjale todos los domingos el mismo mensaje, pues aquí vamos a insistir en lo que el Señor dice en la palabra. ¿Aló? No es lo que el hombre y su satisfacción humana quiere presentar o sus deseos personales, sino lo que en la palabra se ha expresado. Entonces, ¿cuál es la obra divina? ¿Cuál es la obra majestuosa que Dios está esperando y que Él mismo está produciendo? Que el mover del Espíritu de Dios, que la nueva vida cada día más sea manifestada en ti y en mí. Amén. Amén. Quiere decir que la iglesia de Filadelfia entendía esto. Y la iglesia de Filadelfia estaba siendo llevada por el Espíritu de Dios. Estaba siendo dirigida por el Espíritu Santo. No eran perfectos, tenían los inconvenientes que a veces tenemos. Es más, los que nosotros tenemos, no, mentiras. Ellos verdaderamente sí sufrían persecución. Ya lo hemos visto. Como la iglesia del primer siglo y después más adelante, cómo era perseguida, cómo los mataban, cómo los asesinaban, etcétera, etcétera. Nosotros, comparado a ellos, de verdad que estamos en un resort. Nosotros vivimos en un resort, amada iglesia. Hablando del estilo de lo que ellos estaban allí soportando por el Evangelio. Y hoy en día, a veces de pronto nos partimos una uña. ¡Ay, no, yo no me congrego más porque me partí la uña! Hoy en día de pronto alguien nos dice alguna cosa que no nos gusta y ya decimos, ay, no, yo por allá no vuelvo, yo por allá no voy. Y estas personas, cada vez que se reunían, miren acá, cada vez que se reunían, ellos eran, vino Juan David, qué bien, no lo mataron. Vino Araceli, qué bien, no la mataron. Vino Ingrid, qué bien, sigue viva por predicar. Ellos eran un gozo cada vez que se veían, porque era una oportunidad más de poder gozarse como familia. ¿Aló? Amén. Iglesia, ¿qué es la vida que nosotros tenemos? Es esa vida que Cristo ha puesto en nosotros. Y entre más nosotros nos rindamos a Él, entre más Él dirija nuestra vida, vamos a ver el agrado del Padre. Aló. Libro de Juan capítulo 3 verso 21 dice: mas el que me ayuda practica la verdad, tiene la luz para practicar sus palabras. Tremendo, ¿no? Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras, las obras de Dios, son hechas. ¿Sus obras son hechas en dónde? En Dios. O sea, lo que ellos hacían, tenían la motivación correcta. Diga conmigo motivación. Hoy en día se habla mucho de motivación, ¿no? ¿Cuál era la motivación correcta? La motivación correcta de los hijos de Dios en Filadelfia y la motivación correcta de los hijos de Dios de esta comunidad maravillosa que estamos aquí en Albal, casi 600 personas hoy. Aleluya. Somos personas que queremos ser guiadas por el obrar divino. Somos personas que queremos cada día más conocer la obra de Cristo en nuestro interior. Conocer esa vida, amada iglesia. Se trata de poder conocerlo a Él. Se trata de cada día más deslumbrarnos por Él. Hace unos minutos estábamos cantando, Marvin, ayúdeme con la letra de la canción que me encanta. La segunda creo que es En tu luz. Eso es nuestra herencia. Tan consumidos por tu amor. La estrofa que dice, ahí está. Hace unos minutos la cantábamos. Y en ocasiones la podemos cantar muy mecánicamente, ¿cierto? Muy como que sale, como que... Pero a veces ni lo entendemos. Tan consumidos por tu amor que no oído el sentido de nuestro alrededor. Ya nada, ahora comenzar. Pero amada iglesia, no sé si cantamos con el entendimiento. Yo me esfuerzo, les digo a los chicos que busquemos letras de canciones que expresen lo que la palabra efectivamente nos está enseñando. Y verdaderamente estamos consumidos por su amor. Que hemos perdido el sentido de nuestro alrededor. ¿Será eso verdad? Mire qué fácil es cantarlo, ¿no? Pero ¿qué predomina más en mi vida? ¿Qué predomina más? ¿Todo lo exterior o lo interior que Dios ha puesto en mí? Porque Dios ha puesto en mí su espíritu y la vida de Cristo. Esa es la realidad del evangelio, amada iglesia. No es otra realidad. La realidad del evangelio es esa, de que el hombre está desconectado de la vida de Dios.
El hombre que no tiene a Cristo está desconectado de la comunión con el Padre. Cristo dijo: yo soy el que tengo la llave, yo doy el acceso al Padre, yo soy el que revelo la voluntad al Padre. Pero si no tenemos a Cristo, no hay vida en nuestro interior. Amén. ¿Aló? Amén. Ay, ay, ay. Segunda de Corintios capítulo 9 verso 8. Sigamos afirmando esta realidad. Dice: y poderoso es Dios para hacer ¿qué me ayuda? Que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Y toda buena obra está hablando de la manifestación de nuestra vida del fruto del Espíritu. Es decir, poder vivir a Cristo y poder reflejar la voluntad de Dios. Esa es la voluntad de nuestro Padre Celestial. Pero mire lo que dice allí entonces, ¿no? Abunde y poderoso es Dios para hacer, iglesia. Yo insisto, ¿no? En poder detenernos en la lectura y ser allí muy conscientes. Claro, es una obra que hace el Espíritu. Yo pongo mi parte en poder esforzarme en la predicación, pero es el Espíritu Santo que nos puede revelar esto. Dice: y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros. O sea, ¿quién hace abundar la gracia en mí? Dios. ¿Quién hace abundar el fruto del Espíritu en mí? Dios. Pero en mí tiene que haber un anhelo de querer que eso se manifieste. ¿Aló? Entonces la iglesia de Filadelfia, al parecer, era una iglesia que estaba siendo guiada por esa vida. Guiada por esa vida. Coloquemos allí la imagen. Miremos esta imagen, que en otras oportunidades la he utilizado de diferentes formas. Aquí tenemos, ¿ese quieren ver? Ahí tenemos un zombie. ¿Alguien ha visto películas de zombies? ¿Sí? Muertos vivientes, ¿no? ¿Qué sale a buscar un zombie según las películas? ¿Qué sale a buscar? Dígalo duro, ¿qué sale a buscar? Carne. Carnecita fresca. Esa que te gusta a ti y a mí, carne. Pecar, ira, contienda, venganza. Me las hace, yo se las hago. Bueno, todo eso que usted ya conoce. Pero, amada iglesia, esta imagen es una persona que no tiene a Cristo. Entiéndame. Una persona que no tiene a Cristo, pero está bien vestida. Eso es lo que la palabra habla de desconexión. El que no tiene la vida de Dios, el que no tiene a Cristo, no es hijo de Dios. Yo no soy hijo de Dios porque me matricule en alguna denominación religiosa. Yo no soy hijo de Dios porque hago ciertos ritos o ciertos pasos. Yo soy hijo de Dios si tengo al Espíritu Santo y tengo la vida de Cristo en mi interior. ¡Aló! Amén. De lo contrario, es un zombie. Es decir, un hombre, una mujer bien arreglada, bien vestida, con buenas costumbres, pero que está como separada del amor de Dios. ¿Ven lo importante? Y ven por qué clave poder entender y poder predicarle a otras personas de que están desconectados de la vida de Dios si no tienen a Cristo en su interior. ¿Usted me está entendiendo? Entonces, ¿cuántos zombies hay aquí? Dígame amén. Ah, bien. Aquí tenemos, bueno, lo que yo quiero dar a expresar, alguien que tiene a Cristo, pero que todavía no está siendo dirigida por la gracia de Dios, pero tiene a Cristo, o sea, salva. O sea, se va a encontrar contigo y conmigo cuando muramos. Esto está resuelto. Pero todavía esa vida no le gobierna. Esa gracia de Dios no le gobierna. Entonces todavía se fastidia con muchas cosas. De vez en cuando prefiere lo natural. No vive la canción. Es más, puede ser que cante: tan consumidos por tu amor que hemos perdido el sentido de nuestro alrededor. Pero cuando sale alrededor, prefiere más lo de alrededor que la vida que Dios ha puesto en ella. ¿Y qué tenemos acá? Una persona que tiene vida, pero es una palabra y una realidad que tú y yo hemos estudiado muchas veces. Vida, cuando la palabra habla de vida, cuando el Señor Jesucristo está hablando de vida, es porque tiene esa vida, la esencia, la naturaleza de Cristo. ¿Cuántos tienen esa vida? Amén.
Primera de Juan, eso no lo digo yo, vamos a leerlo. Primera de Juan capítulo 5, verso 12. Dice, y aquí, amada iglesia, aquí ya los judíos se rasgan las vestiduras y muchos que no creen en Cristo. Dice, el que tiene al Hijo, tiene. El que no tiene al Hijo de Dios, o sea, amados, si alguien choca con esto, no la coja conmigo, por favor. Es la voluntad de Dios el poder tener a Cristo en su interior. Eso es lo que llamamos la salvación. Eso es lo que llamamos la redención. Iglesia, tú y yo estamos experimentando 3 episodios. Mírame acá y escúchame, 3 episodios. Cuando Cristo se nos revela, es lo que conocemos como somos salvos. ¿Somos qué? Salvos. Es decir, que el Espíritu de Dios se hizo uno con mi espíritu. ¿Lo recuerdan? Que se conoce como, en la carta de Timoteo, como la regeneración. Esa unidad perfecta que garantiza que si hoy morimos, vamos a verle a Él cara a cara. Ahora viene la segunda fase de esa salvación. Es que ya soy salvo, pero la segunda fase es sigo siendo salvo. ¿Cómo así, pastor? Que sigo siendo salvo. ¿En dónde? En mi interior. ¿De qué me está salvando Dios? De usted mismo. ¿Cómo así, pastor? Pues Él me dio la naturaleza de Cristo, la vida de Cristo, que me está salvando de mí mismo. El apóstol le dice a Timoteo, cuídate de quién. Cuídate del pastor, cuídate de los presidentes, cuídate del vecino, cuídate de ti mismo. Porque en mi interior hay una naturaleza que le gusta la venganza, la contienda, la ira, le gusta esa solita. Entonces, si yo tengo esta vida, esa vida es mucho más poderosa que la otra naturaleza. Es decir, que mientras esa vida más la conozca en mi interior, más se me revele, más la anhele, me está salvando de mí mismo. Algo. Salvación eterna no se discute, esa la tenemos si tenemos a Cristo, claro. Ahora viene la tercera parte, y es que seré salvo de esa naturaleza de pecado. ¿Cómo así? Que cuando ya muramos, lo que la palabra dice, el cuerpo glorificado, ya no tenemos esa naturaleza de pecado, ya no vamos a lidiar con la ira, con la contienda, la hechicería, la brujería y todo eso que cada uno, según sus experiencias que hayan tenido, han luchado o luchan con alguna de ellas. Iglesia, esto se trata de tener vida, esto se trata de portar una vida, esto se trata de manifestar esa vida al hombre. ¿Cuántos tienen vida? Amén. Pero entienda a qué me refiero. Sí, no a la vida biológica, porque esa la tenemos todos. Aquí no tengo nadie que esté muerto. De momento nadie me da un infarto aquí. No, todos están vivitos. Pero cuando me refiero a esta vida, el Padre está diciendo, el que tiene la vida, el que tiene a Cristo, tiene la vida. Usted puede salir discutiendo con alguien de este tema. Usted puede hablarles a yo no creo en lo que ahí dicen. Amado, si no hay Cristo, no hay vida. Sencillo. Ageo capítulo 2 verso 7 dice, y haré temblar todas las naciones y vendrá ¿quién? Estoy leyendo el Antiguo Testamento, estoy leyendo algo que ellos conocían pero que no se las había revelado. Y vendrá el deseado de todas las naciones y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Cuál casa? ¿Cuál casa? ¿Cuál casa? ¿Dónde está esa casa? ¿En Israel? No. ¿Dónde está esa casa? ¿En España? No. ¿Cuál es la casa y la habitación de Dios? ¿Saben los que ya saben? Nosotros. Por eso es que el verso 9, ahí mismo en Ageo 2, pero el 9 dice, la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos, y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Es decir, que la casa y la habitación de Dios que somos tú y yo, ahora en nosotros, continuamente debe haber una paz en nuestro interior. Una paz que el mundo no me puede dar, una satisfacción que un romance no me puede dar. ¿Me puede satisfacer momentáneamente un romance? Sí, algunos años, algún tiempo, pero no trae la verdadera paz y la verdadera satisfacción. ¿Dónde está el poder? Tenemos los secretos. Vamos a devolvernos al verso 7. El verso 7 dice, y haré temblar a todas las naciones y vendrá ¿quién?
Aquí está la palabra clave. ¿Deseas tanto esa vida? No sé, me pregunto, ¿no? Amén. O sea, Cristo es mi deseado. ¿Es tu deseado? O sea, tú y yo lo tenemos, pero ¿deseas más de esa vida en ti? ¿Seguro? ¿Seguro que sí? ¿Deseas más? Eso es el Evangelio, amada iglesia. Desear, anhelar que esa vida cada día me gobierne. ¿Cuántos dicen amén? ¿Por qué nosotros tenemos muchos conflictos? Mírame acá, muchos conflictos en el alma. ¿Por qué, amada iglesia? Esto lo hemos meditado en otras oportunidades. Porque mi alma ha tenido muchas experiencias, buenas y malas. Maltratos, abandonos, críticas, bullying, eventos catastróficos, muerte de padres, muerte de madres, muchas cosas. Y entonces nuestra alma en nuestro interior puede albergar esa ira, ese odio. No me siento bien con nadie, no quiero a ningún hombre porque yo fui maltratada o viceversa, o no me hablen de pastores porque me usaron. Y sí, es verdad, puede haber pasado y seguirá pasando. Entonces cae en su alma una ira, y depende de qué más haya vivido, puede haber ansiedad, puede haber descontrol. Entonces esa persona que le acabo de escribir, que es uno de nosotros que hemos vivido ciertas etapas de la vida, esa persona va donde un psicólogo que no tiene a Cristo, o sea, es un zombie, bien arreglado, bien estudiado, bien, ¿sí? Pero viene y está allí, y ese psicólogo le habla de tu alma, hay que restaurarla, hay que sanar esos vacíos. Hace una regresión, una supuesta regresión, habla de tu pasado. Vamos a ver cómo le ayudamos. Vamos a algunos más, un poco más, que se hablan un poco más expertos, hablan de cómo le da una sanidad interior, cómo restaura esa alma. Iglesia, hasta ahí pudiera parecer y sonar interesante, pero no es la propuesta del Evangelio. Esa no es la propuesta del Evangelio. El Evangelio no es voy a restaurar esa vida. No es la propuesta, amada iglesia. No pelee conmigo, pelee con la palabra. La propuesta de Dios es, volvamos al texto de la vida. Yo te doy una vida, te doy a Cristo, y esa vida, hago así pronto para que me entiendan, esa vida contiene todo lo que necesitas para que tu alma entienda el propósito de Dios. ¿Qué hay en esa vida? Paz. ¿Qué hay en esa vida? Santidad. ¿Qué hay en esa vida? Gozo. Ayúdenme los que han leído. ¿Qué hay en esa vida? Amor. ¿Qué más? El fruto. Paciencia. El fruto del Espíritu. ¿Qué más? Benignidad. Eso está en la vida. Templanza. ¿En la vida de quién? De Cristo puesta en nosotros. Entonces, cuando venimos al Evangelio, el Señor no dice te voy a restaurar. Él dice te voy a dar una vida y vas a ser transformado a la imagen de Cristo Jesús. Ese es el poder del Evangelio. Aló. Amén. Gloria a Dios. ¿Qué hace un psicólogo que no tiene a Cristo? Claro, ¿no? Porque si alguien aquí es estudiado, respetamos el estudio. ¿Qué hace un psicólogo que no tiene a Cristo? Es como que yo venga con cáncer al médico y el médico me dé ibuprofeno. Eso hace una persona que restaura el alma. ¿Qué me da? Ibuprofeno. 7 pasos para dejar el dolor, le dice el psicólogo o el terapeuta o el experto en programación neurolingüística o el experto en neurociencia. 4 pasos para que perdones a tu suegra. ¿Quiénes se apuntan? 5 pasos para tener un matrimonio exitoso. Suena bonito, pero el Señor que me da una nueva vida. Dios es Padre, ¿cierto que Dios es Padre? ¿O no? Dios es Hijo, ¿cierto que sí? O sea que Dios es familia. O sea que si yo tengo la vida de Dios y tengo problemas en mi matrimonio, yo no voy a una terapia, sino que yo cada día más anhelo que esa vida crezca en mi interior. Y es lo que verdaderamente se conoce como el progreso de los hijos de Dios. ¿Aló? Es decir, que progreso. El progreso humano se conoce. El progreso humano es pasar de ganar 1000 a ganar 2000. Ok, yo no voy a discutir con eso. Pero el progreso divino es que en un año, o en otro año, o en 3 años, se vea más de Cristo en mí que hace unos meses o unos años anteriores. Aló. Si no hay eso, no hay progreso. ¿Qué tenemos?
Un hijo de Dios salvado, pero con los mismos conflictos del alma. O sea, vive desde el alma esperando que el Señor le dé un ibuprofeno, cuando el Señor ya le dio la vida completa, que es capaz de transformar todo su ser. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Ageo capítulo 2, verso 9. Ahora entender esto. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos, y daré paz en este lugar, dice Jehová. Como está el verbo en futuro, daré. Te tengo una buena noticia. En la cruz, cuando él dijo consumado es, ya nos dio esa paz. Amén. Si tienes a Cristo. Si no tienes a Cristo, seguirás anhelando esa paz, comprando esa paz. Pero si tienes a Cristo, la paz ya ha sido resuelta. ¿Cuántos dicen amén? Tan consumidos por tu amor que hemos perdido el sentido de nuestro alrededor. Muy bien, amada iglesia. El que tiene la vida, volvamos a 1 de Juan 5:12. Apúntelo, tómale foto, apréndaselo por favor y entienda. Si usted viene por segunda, por tercera vez, como lo he dicho, hable con el Espíritu Santo. ¿Sí? Muchas veces nosotros podemos decir lo siguiente: ¿quiénes quieren recibir a Cristo? Se entiende la dinámica, se entiende de pronto el deseo, pero amados, se trata de que el Espíritu Santo nos revele a Cristo. O sea, yo puedo decir yo quiero, ¿sí? Como cumpliendo un rito. ¿Quién quiere recibir a Cristo hoy en su corazón? ¿Sí? Como si el Señor estuviera desesperado. ¡Ay, recíbame! ¡Ay, recíbame! Si no es Él el que me escoge, no hay nada, no hay vida. Aló. Pero ¿cómo Él me escoge? Siendo expuesto, por ejemplo, hoy, a la palabra. Cuando soy expuesto a la palabra, cuando soy expuesto a lo que Dios me ofrece, digo, yo quiero eso. O sea, yo quiero eso, yo quiero esa calidad de vida. Yo pensé que calidad de vida era una cuenta bancaria más grande. Yo pensé que calidad de vida era tener, no sé, todo lo que usted pueda inventarse. Pero cuando entiendo, wow, esa es la calidad de vida que yo quiero. Cuando en ti hay ese deseo, mírame acá, cuando en ti hay ese deseo, te tengo una buena noticia. Posiblemente ya tienes la salvación. Dale un fuerte aplauso al Rey de Reyes. ¡Aleluya! Amén. ¿Qué continúa diciendo la iglesia de Filadelfia? Y con esto ya voy a terminar. Me interesaban estos dos versos porque ahí está el grueso del mensaje a Filadelfia. Y ya con esto voy un poco más acelerado. Versículo 9, hablando de la iglesia de Filadelfia, Apocalipsis 3:9, dice: he aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás, que ya expliqué quiénes eran los judíos que no creían en Cristo. Dice: y aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. O sea, ahí sí está hablando de cuando venga el Señor Jesucristo por segunda vez y ya venga el juicio, todos se van a postrar ante el Rey, todos van a decir tú eres el Rey, pero será muy tarde si no tuvieron la vida aquí en la tierra. Aló. No va a haber segunda oportunidad. ¿Aló? Muy bien. Sigamos con el verso 10 de Apocalipsis. Dice: por cuanto has guardado, mira, amada iglesia, yo quiero ser de eso, ¿no? Que seamos. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre. Es decir, cuando se acabe esta película del fin del mundo, amada iglesia, tú y yo estaremos con Él. Eso es claro. Versículo 11: he aquí, yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome. Y ese retén lo que tiene ya lo hemos explicado, o sea, todo lo anterior, es decir, la vida que tenemos. Retén esa vida. ¿Cómo la retengo? Siendo consciente. Yo no la puedo comprar, yo no me la merezco, sino siendo consciente de que esa vida, retenes siendo consciente cada día, anhelando, no porque se me vaya a salir el espíritu, no porque espíritu entra y sale, no, eso no está en la palabra, sino que una vez que esa vida se me ha revelado, soy consciente cada día. ¿Para qué? Para que esa vida se exprese mayormente en mi interior. Aló. Cuando yo lo veo a usted, ¿cuál es la idea? Si yo tengo el concepto de vida claro, yo estoy viendo a Cristo en su vida. Aló. Si yo veo a Cristo en ti, no me van a dar ganas de vengarme de ti, ni de maltratarte. ¿Se entiende? Pero si yo veo a un enemigo, ¡ay, amada iglesia! Sale solito todo lo demás.
Versículo 12. Termina diciendo, como les ha hablado a las otras iglesias, al que venciere, ¿recuerdan? Siempre termina, al que venciere. Aquí que les dice, al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, que no es algo geográfico, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. ¿Qué les estaba diciendo? Los haré una columna. La casa de Dios que somos tú y yo. No tenemos que irnos a Jerusalén, no tenemos que irnos a Israel, no, tranquilito. Somos la casa de Dios. ¿Quiénes? Los que tenemos a Cristo. ¿Qué está diciendo? Los haré una columna. Digo conmigo, columna. Digo fuerte, columna. ¿Por qué le dijo eso a Filadelfia? Porque Filadelfia veía que las construcciones majestuosas, grandes, eran hechas con grandes columnas. Y entonces cuando temblaba, esas estructuras no se caían. Entonces, ¿qué le decía al Señor? Ustedes están estables si tienen mi espíritu. Amén. Somos esa columna. Aleluya. Los haré columna. Somos la columna en la casa de Dios, amada iglesia. Somos la columna en el cuerpo de Cristo. ¿Usted se alegra por eso? Que el Espíritu de Dios te dé ese gozo. Somos la columna. Nos afirma. Verso 13, para orar. Dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Quiénes tienen oído? Colócate en pie.